¿Era Milani entonces, cuando se te corrió la venda, la persona que estaba en la sala de interrogatorios y de tortura del centro clandestino de La Rioja? Era el mismo que fue a buscarme en mi casa y ese mismo era Milani, sí. Verónica Mata no duda. Vio al ex jefe de las Fuerzas Armadas en el centro clandestino IRS de La Rioja. Pero la historia es larga. Mata sabrá su nombre y quién es recién 37 años después. Y por una foto. En julio de 1976 ya el clima era insoportable y bueno, me van a buscar a mi casa una noche. Mi padre me va a buscar y me dice que me vinieron a buscar. Voy a la sala y me encuentro con gente armada y con un militar que era el que estaba en ese momento. ¿Cómo era ese militar? Mira, era muy jovencito, se destacaba, por lo menos había diferencia con el resto, era muy jovencito, estaba vestido de militar. ¿El militar siempre actuaba como si fuera el organizador del operativo? Sí, yo la palabra que usé en la declaración oficial fue voz cantante, porque era el que dialogaba, de hecho era la voz, ¿no? Además de ser el único militar. ¿A dónde te llevaron? Me llevaron al IRS, al Instituto de Rehabilitación Social, en La Rioja. Era un lugar que después se convirtió, con la llegada de con la dictadura, se convirtió en un centro de detención ilegal, clandestino, en algunos casos e ilegal, porque no figuraba, la gente que entrábamos ahí no figurábamos en ningún lado. Estuve varios días en una celda, digamos ahí sin contacto con nadie, escuchando a la noche cosas y qué sé yo, y ruidos y gritos. ¿Qué te hacían? Por ejemplo, hacerme ver, torturar a otro y decirme que ellos, si yo no hablaba, los iban a seguir torturando. O, por ejemplo, permanentemente la presión, yo hablaba y había un tipo que se ponía detrás de mí, me agarraba de atrás y me hablaba así, desde acá, con la mano puesta en, sí, una cosa muy intimidante, sacudones, maltrato psicológico. La idea era ir quebrando la confianza, digamos, ¿no? Bueno, en uno de esos interrogatorios se me levanta un poquito la venda, no es que se sale, y ahí yo reconozco a este militar jovencito que había ido a casa. Hasta ahí, lo reconozco ahí. Estaba ahí, no estaba participando, no te puedo decir que era que le interrogaba, no, pero lo observo por ahí. Verónica Mata estuvo detenida en el IRS durante meses hasta que un juez la pasó a disposición del Poder Ejecutivo como presa política. Fue trasladada a Buenos Aires, al penal de Devoto, donde estuvo presa hasta fines de 1979. ¿Y cuándo descubrís que esa persona que estaba en la puerta y era la voz cantante del operativo cuando te detienen ilegalmente es César Milani? Un día viendo internet sale la foto, es más, vestido de militar. Entonces fue muy fuerte porque la sensación era en la columna, era corporal. No lo podía creer, yo no lo podía creer. Es decir, ahí donde empiezo, bueno, ¿y qué hago? La periodista Luciana Bertoia investiga a César Milani desde su designación a jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas en 2013. Poco antes del golpe, en febrero, es enviado a La Rioja, al batallón de construcciones, de ingenieros de construcciones, y ahí está hasta alrededor de mayo, junio del 76, antes de ir a Tucumán, como colaboración con el operativo Independencia que se desplegaba en esa provincia, y retorna a La Rioja un par de meses después. La defensa de Milani dice de que él era un subteniente, era muy joven y que no estuvo involucrado en delitos de lesa humanidad. Realmente tenía 21 años, estaba comenzando su carrera. ¿Tendría tanto poder para dirigir un operativo? Bueno, en realidad hay casos, como muy bien dicen los organismos de derechos humanos, de chicos muy jóvenes involucrados en violaciones a los derechos humanos. Pero para el juez Poviña hubo elementos como para procesarlo en el caso de Leo, y con respecto a comandar un operativo, bueno, está denunciado desde el año 79. ¿Te das cuenta de la magnitud que tiene tu testimonio en la causa judicial? Sí, me doy cuenta y bueno, celebro haber podido
vencer esa timidez al principio, ¿no? Y haber podido decirlo. ¿Te sentís aliviada? Sí, creo que este 24 de marzo es eso también, ¿no? Siento un gran alivio de haber podido sacar esta historia.